Tierra, mirada y son. Con Venancio García Solís. Amigas y amigos de Tierra, Mirada y Son, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy nuestra mirada se dirige hacia la zona con más musicalidad de Colombia, que es la Sabana de Bolívar, Sucre y Córdoba. Y hoy tenemos un exponente de esa región que tiene ya una trayectoria muy importante. Solamente con decir dónde nace ya sabemos que debe tener mucho que ofrecer en materia musical. Tengo mucho gusto en presentarles al maestro Juan Carlos Lora. Venancio, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y bueno, mil gracias por el honor, la distinción que nos hace de invitarnos a este espacio. Maestro, el canal de Tierra, Mirada y Son busca básicamente que el público conozca a los seres humanos que están detrás de los éxitos, de las presentaciones, del bullicio de una caseta, de un tema musical en un disco. Por eso siempre empiezo preguntándoles sobre los orígenes a mis invitados. El apellido Lora es muy de la Sabana, pero su segundo apellido no es muy común. Cuéntenos esos orígenes suyos. Bueno, como tú lo señalas, mi padre sí es un sanjacintero auténtico, representante de esa corriente lorana, de San Jacinto y todo alrededor. En San Jacinto, en la Sabana, como tú lo señalas, hay mucho lora, en todas partes, pero la raíz nace en nuestra tierra, en San Jacinto. Allá llegaron unos italianos, diferentes italianos. En San Jacinto hubo una época dorada en donde coincidieron muchos extranjeros que venían con capitales de afuera, unos, como en el caso de mi abuelo, que desertaron de sus regiones por el tema guerra, Segunda Guerra Mundial, y llegaron a diferentes partes del mundo. Ellos llegaron a Colombia y no sé por qué razón terminaron radicados en San Jacinto. Bueno, había ya otros italianos y tenían referencias del pueblo y buenas referencias, gratas referencias, y ellos terminaron radicándose inicialmente en Arenal. Y luego, que en esa época, tú sabes que te estoy hablando de 100 años atrás, quizás más, el transporte principal del país era el fluvial, y Arenal era un gran puerto en esa época, económico y agrícola de la región. Entonces terminaron concentrados allá y luego se trasladaron a San Jacinto. Allá se conocieron mi mamá, mi papá, por cosas de la vida, ¿no?, que estaban predestinados, digo yo, a eso, a encontrarse en algún momento de sus historias, y allá conformaron esa familia que Dios bendijo hasta los últimos días de ambos, la familia Lora Lentino. De las cosas que pude indagar sobre los hermanos Lora, se habla de una influencia musical de precisamente su madre. Cuéntenos eso. Ella, sí. ¿qué inclinación tenía por la música? No, ambos, Venancio. Mi papá era un músico versátil. Mi papá era cantante, era compositor, un parrandero de los mejores de la zona y tocaba todos los instrumentos de cuerda. Era un músico empírico, pero con buen oído, con mucho oído y con mucha pasión. Entonces tocaba guitarra, tiple, bandola, todos los instrumentos de cuerda, componía. A mi papá le grabó en esa época Adolfo varios temas, Nelson Enríquez, algunas otras agrupaciones de la región. Y mi mamá venía con la herencia italiana del piano de sus ancestros y tenía una gran voz, una voz que yo no me canso ¿cómo te digo?, de exaltar, porque era una voz prodigiosa, una tesitura muy bonita y muy alta, y una afinación natural perfecta, casi perfecta.
Entonces coincidieron esos dos corazones musicales y tuvieron una gran complementación. En San Jacinto, yo me acuerdo mi niñez, nuestra familia estuvo enmarcada en eso, en ese ambiente musical, y todas las noches había una reunión, una cofradía de padres e hijos cantando con guitarra, tiple, bandola, y mis hermanos mayores ya tocaban guitarra y cantaba mi papá, tocaba mi mamá. Eso era una cosa diario, inmancable en toda la casa de esquina de la plaza de San Jacinto. Y eso se llenaba de... Yo estaba muy pequeñito, pero no se me olvidan esas anécdotas. De todas maneras, esa influencia familiar también recibió influencia de todo ese acervo musical que tiene San Jacinto como San Jacinto. San Jacinto tiene, de pronto, no sé si es muy osado de mi parte decirlo, el grupo musical que es más conocido en el mundo, que son los Gaiteros de San Jacinto, que son a nivel de manifestaciones culturales de lo más apetecido en todos los continentes. Entonces, esa influencia, ¿cómo actúan ustedes? Yo pienso que la tierra marca, ¿no? La tierra marca dentro de los códigos de las personas, los ancestros y la misma, el mismo entorno de la región termina marcándote, si tú naces con el talento, terminas imbuido de alguna forma dentro de esa esencia. Y a nosotros no nos costó tanto trabajo, porque como te digo, mi papá era un hombre parrandero, o sea, era un hombre muy musical, que siempre estaba tocando. Mi papá siempre tenía un instrumento en la mano. Cuando llegaba de sus labores en la tarde, allá llegaban 4 o 5 compadres y una guitarra. Y el vecino se te traía otra y terminaban todas las noches haciendo una parranda sana. Y dentro de esos invitados llegaba Landero, llegaba Adolfo, llegaba Ramón Vargas, y se formaba ahí una tertulia de paisanos y acabo de componer. Hay una anécdota bonita de mi papá con Adolfo, que Adolfo me la corroboró hace un par de años en San Jacinto, que nosotros la cantamos, y cuando la canté él se admiró, y después que me bajé de la tarima le dije: Adolfo, ¿qué tan cierto es eso? Esos rumores los recogí yo después de tantos años. Y me dice: no, eso es completamente cierto. Estaban en una parranda de esas y llegaron Ramón y Adolfo a mi casa y le dijeron a mi papá: Alberto, mira esta canción que acabo de componer. Y le cantaron El Viejo Miguel, pero se la cantaron en paseo. Y dice: papá, esa canción está buena y va a marcar un hito. Te felicito, pero esa canción no es en paseo, esa canción es en merengue. ¿Cómo va a ser? Vamos, dale para ver merengue. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Mira el resultado de eso. Uno de los mejores merengues del vallenato, el viejo Miguel. Entonces, nosotros crecimos de niños, nos poníamos, Venancio, a ver a esos maestros cantar y tocar, a Landero, a Toño Fernández, a Adolfo. Y uno que viene con la herencia musical en las venas y ves a esos artistas que ya comenzaban a descollar en el país, a nivel nacional. Entonces uno se quedaba admirado y escuchábamos que no, que tal día vamos a ensayar, y nos íbamos para allá, Edward y yo, y escondidos detrás de una rejita viéndolos ensayar. Y eso fue como el imán, como el espejo nuestro, que de pronto fue como el centavito para el peso para uno decidirse a que esos eran los horizontes que Dios había trazado. Y bueno, uno cuando crece con esa semilla, hermano, y se la riegan unos maestros de eso, terminas de una u otra manera. Juan Carlos Lora, ¿cuándo descubre que canta? No, desde niño. Nosotros, como te digo, desde muy niños nos poníamos en esa terraza con mi papá y mi mamá a cantar todas las noches. Una vez me fui para un teatro que quedaba en la esquina de mi casa. Creo que ahí descubrí eso. Esa pregunta no me la había hecho nadie. Teatro Bolívar, en toda la esquina de mi casa. Y yo pasé por el Teatro Bolívar porque yo tenía desde niño como un espíritu aventurero, ¿viste? Yo me iba para el colegio, famoso colegio Instituto Rodríguez,
que tenía una particularidad, y era que el bus, ellos tenían un bus, pero era un bus a pie. Era una fila que él hacía, y entonces la fila pasaba por tu casa y tú tenías que ingresar a la fila. Ese era el bus escolar. Íbamos marchando todo. Eso es macondiano. Macondiano. Y a la salida de la jornada, el maestro nos iba despidiendo en el bus. Va a plaza, y salía ¿cómo te digo? El que la supervisaba, el monitor, y todo el mundo atrás, en fila india, y uno se iba quedando en la esquina o en la plaza, sí pasaba. Y entonces nosotros, dentro de esa particularidad, yo me ponía, cuando íbamos pasando, el bus recorría varias calles recogiendo a las personas, y yo decía, ¿qué quedará detrás de esa loma? ¿Qué habrá para allá? Y me quedaba la inquietud, y los sábados salía a recorrer qué había detrás, solo, sin decirle nada a nadie. Entonces yo tenía ese espíritu de aventurero y salía a recorrer. De pronto salí ese día, final de la tarde, y me di cuenta que en el teatro había bastante gente, y me metí. Y vi que lo estaban cobrando y me metí. Era un concurso de cantantes. Y yo fui, me inscribí, me monté y canté y gané el primer puesto. Ércale, ¿cómo va a ser? Ese día me di cuenta que lo que estaba haciendo tenía buena aceptación. Y dije, no, si yo soy cantante. Ahí nació de pronto esa faceta. Bueno, de todas maneras, la carrera suya está ligada a la de su hermano. Sí, que totalmente. Él, cuando agarra un acordeón y dice, voy a aprender y voy a aprender a tocar acordeón y voy a dedicarme a esto. Bueno, nosotros arrancamos con guitarra. Los dos hermanos mayores nuestros, que también tocan, recibían clases de mi papá. Pero mi papá no permitía que nosotros aprendiéramos porque estábamos muy pelados. No, vamos a enseñarle a ellos, después que ustedes estén más grandes les enseñamos. Y resulta que es al revés, a uno hay que enseñarlo desde más niño, mejor desarrolla el arte. Pero nosotros nos poníamos a mirar. Cuando ellos terminaban la clase, cogíamos la guitarra y aprendimos primero que ellos. Y armamos un dúo, que inicialmente se llamaba el dúo Deno. No, mentira, teníamos un dúo de guitarra y cantábamos. Yo compuse mi primera canción a los 8 años, entonces la montábamos y la cantábamos en todas partes. Cuando llegamos a Barranquilla, que llegamos muy niños, llegué aquí de 12 años, Eduardo de 10 años, uno de nuestros hermanos le empeñó un acordeón a un parrandero del Combo y la guardaba. Cuando el hombre salía, Eduardo cogía el acordeón. Si no la cogía, Eduardo la cogía yo, y los dos tocábamos. Y Eduardo era un excelente cantante, una tesitura pero altísima. Se cogía los coros esos de Juan Piña, del Binomio de esa época, de Campana, Relicario de Beso, y eso con una facilidad asombrosa. Pero se puso a fumar y perdió la voz, y entonces yo entré como cantante, yo cogí la guitarra y él el acordeón, entonces ya me incliné más por la guitarra. Pero él aprende ahí, accidentalmente también, porque llega un acordeón accidentalmente a la casa y nos enamoramos. ¿Y ese parrandero sí recuperó el acordeón o la dejó ahí? ¿La perdió en el empeño? No, yo no me acuerdo, yo creo que ese acordeón se quedó ahí. Yo no me acuerdo en qué momento se devolvió. Pero después compramos una Régulo Matera, no sé si lo conoces. Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí. Tengo referencia de él, yo no lo conozco. A Régulo Matera le hicimos una canción, La Pava, por una anécdota que tuvimos aquí en la casa Régulo, una parranda que nos invitó y nosotros llevamos una pava que Eduardo casualmente le había robado al suegro. Y Régulo, güey, un sancocho y tal. Aquí está la cuota de nosotros. Y comenzó la parranda y eso empezó a las 10 de la mañana y unas picaditas, y pava onde, 3 de la tarde y pava onde. Total es que se acabó la parranda y la pava no apareció nunca. Le dije, sí, espérate. Después brindó unos chicharrones, pero total es que nos embolató la pava, entonces yo le hice un merengue narrando todo eso. Y que Silda dijo al final,
Alguien dijo, ojalá que se le atragantara un hueso al que se robó la pava. Y era al día siguiente, Silda, hazme la esmechadita, ¿viste? Entonces Regulo, cuando le cantamos eso, se solló. Y se presentó con un acordeón. Y así llegaron muchos más. Pero sí, Edward arrancó aquí en Barranquilla. Bueno, ¿y ustedes cómo empiezan a presentarse ustedes aquí en Barranquilla? ¿Qué eventos fueron? ¿Cómo fueron los inicios? Bueno, los inicios, aquí en Barranquilla había un programa que hacía una señora Gina Malavede en el Parque Sully Salcedo. Nosotros vivíamos a unas 3, 4 cuadras de ahí. Y mi mamá pasaba en sus idas a la iglesia del Socorro, pasaba por ahí y vio el programa y nos matriculó. Todos los domingos. Quisiéramos o no, eso era sagrado, los hermanitos Lora. De esa escuela salió Horacio Escorcia también y algunos otros artistas de Ginalandia Infantil. Pero eso era cuando íbamos con guitarras. Pero ya cuando empezamos a tocar acordeón, nosotros los pininos los hicimos en San Jacinto. ¿Oíste? Y nos decían los come sancocho, porque tocábamos por un sancocho. Donde había sancocho, vamos que hay sancocho, vamos, y tocábamos. Después nos vinimos a Barranquilla y ya comenzó a coger forma la cosa. Y bueno, uno va creciendo musicalmente y ya comenzaron los contraticos de los quinceañeros y las cosas. Y ya comenzamos a meterle congas y timbales y bajos, y ya se formó un grupo como tal. Y era comenzamos de los hermanos Lora. De los hermanos Lora, ya rotulados así de esa manera. Y en esa época las redes sociales eran los festivales. El que quería ser conocido y generar algún impacto en el pueblo tenía que ir a los festivales. Y nosotros hicimos esa escuela, nos fuimos para todos los festivales de la costa, todos. Creo que no se nos escapó ninguno. A mí me fue muy bien. Yo alcancé a participar en 21 festivales y de los cuales gané en 18. Y Edward también participó y también se ganó como 15, como 14 o 15. Si no era el primero, era el segundo, pero siempre ganábamos. ¿En el conjunto solamente habían 2 Lora o habían...? No, inicialmente éramos 4. Había otro hermano mayor que tocaba guitarra y hacía segunda voz, y la hermana menor nuestra que hacía primera voz. Sí, pero mi hermana se casó y se deslindó de eso. Mi hermano entró a un credo distinto que no le permitía, también se retiró y quedamos los dos como líderes de la agrupación. ¿Y su hermana heredó el timbre de su mamá? No igual, pero sí muy cercano. Sí, canta muy bien, ella canta muy bien. Y tiene una hija ahora que se está proyectando con una voz también excelente. Muy bien también, sí. Bueno, hablemos de sus composiciones. Dice que la primera fue a los 8 años. La primera fue a los 8 años. ¿Qué era la temática de esa canción a los 8 años? Es una locura, imagínate, un pelado de 8 años, qué coherencia podría tener uno, sobre todo en aquella época, porque ahora hay el internet, los pelados saben más que uno de todo lo que está pasando. Pero en aquella época no, y en un pueblo menos. Yo compuse una canción balada en balada, porque mis hermanas escuchaban pura balada. Estaba muy de moda los artistas setenteros esos, todos esos, Sandro y Elio Roca y el otro, y uno se aprendía las canciones y las cantaba y eso. Y la primera canción la compuse, imagínate, la canción se llamaba El Domingo que yo quiero. Me acuerdo que una baladita. ¿Cuándo vendrá el domingo que yo quiero? Y eso fue una locura en la familia. Yo no me di cuenta de lo que había hecho y la gente lo... Después compuse otra locura que se llamaba La Culebra del Amor. Ya así era vallenatico, un merenguito. Imagínate, La Culebra del Amor. Y entonces allí nació como que me pasó igual que descubrí el tema de la faceta como cantante acá por el respaldo y por la admiración que causaba cuando yo cantaba. Era como de pronto como desapercibido de que eso podría generar algún impacto, pero ya cuando tú comienzas a darte cuenta, caramba. Y ahí comenzamos a hacer canciones por ejemplo, en San Jacinto tenemos, como en todos los pueblos, grupitos de parranderos amigos, y siempre en las vacaciones hay anécdotas.
de la pelea, del otro, del que metieron preso, de este, del que la embarró. Y yo siempre que iba en vacaciones a San Jacinto, recogía todas esas cosas y hacía un merengue de eso. Entonces hice mi visita número 1, mi visita número 2, mi visita número 3. Y esas cosas se volvieron virales dentro del pueblo. Donde uno llegaba, las pedían y eso era una locura. Y eso me permitió desarrollar mucho más el perfil como compositor. Hay un tema, ahora que usted menciona esa acogida que tenían los temas suyos, es ese orgullo sabanero. De pronto el sabanero tiene ese orgullo de valorar lo que hace su gente en materia musical. No tanto. ¿No? No tanto. Pienso que ese ha sido uno de los impedimentos para que los artistas sabaneros ocupen el sitial que de verdad merecen. Fíjate tú el caso de los artistas sabaneros y te das cuenta que el apoyo surge desde otras latitudes, no desde la cuna. Lisandro tocaba una caseta en su tierra y iban 100 personas, pero la tocaba en Cali y no cabía la gente. La tocaba en Estados Unidos, ¿a dónde no fue Lisandro Mesa? México, hasta el África llegó. Y Alfredo Gutiérrez lo mismo, o sea, tuvo que salir a buscar horizontes porque allá no, en la sabana se está empezando como que a despertar ese interés por el apoyo, pero no ha existido como tal esa defensa marcada. Pero el artista sí tiene su orgullo. El artista como lo tenía Landero, el maestro Adolfo. Claro que sí, y uno no deja de cantarle yo no sé cuántas canciones le habré hecho yo a La Sabana y a San Jacinto, no las tengo contadas, pero son muchas, porque uno tiene ese orgullo y ese arraigo ahí muy firme. La que habla del recorrido desde Calamar para allá, ¿de quién es? Esa es mía, ¿Sí? Correría, claro. Es muy buena, eso sí podemos como darle vamos a ver si me acuerdo. Arrancas, coges la carretera oriental. Arrancas, coges la carretera oriental. Pasa el puente Calamar y enseguida está Carreto. Ahí anunciando que tú acabas de llegar a una región especial, la tierra de los sabaneros. Cruzas por el Guamo y enseguida estás en zona de Comimico, suelo sanjuanero. Seguro que un frito te vas a tirar y de allí pa' San Jacinto, cuna de gaitero. Es fijo que alguno lo va a comentar. Calcula tú ahorita pasó el pendejero. San Jacinto, el pendejero le dicen a alguien como que muy querido, muy apreciado y de pronto llega de manera intempestiva mira que llegó el pendejero. Inevitablemente llevarás chicharrón y aguacate del pueblo carbero. Cruzas por Oveja y en el Bongo harás tú compras patilla y debo yo capero. Como un caricello tú decidirás un capamagangueo, tal vez seguir derecho. Y no se te olvide para en los palmitos un momento y te hay puyas Paco Rosal y almuerzas como de queso. Pon tu pasacita sola, un porro, una cumbia, el Landero, un tema de Lisandro o Durán, uno de los Lora o de Alfredo de Correría. Muy bueno el tema. Sí, esa canción es eso. Es una revista musical de todos los pueblos de la sabana. Bueno, sigamos el recorrido como compositor. ¿Qué siguió después? Nosotros arrancamos, se desprende de lo que te decía de los festivales, la grabación del primer disco. Fuimos a participar en Sincelejo, 1987. Ya habíamos ganado en Arjona, ya habíamos ganado en el Carmen de Bolívar, en Caucasia habíamos ganado en muchos pueblos, en Oveja, y llegamos, había festival en Arjona y fuimos con
Sangre Azul, ganamos en Arjona, gané con Ayer y Hoy y con Sangre Azul. Y después de eso fuimos al festival sabanero, que tenía mucha importancia en ese momento. Ayer estabas a mi lado, me hiciste el más feliz del mundo. Y llegamos y encontramos que los participantes eran Rafael Manjarré, Iván Ovalle, el hijo de Eimer Marín, hijo de Hernando, Roberto Calderón y el hermano, y los dos hermanos, Efrén y el otro que también componía, Amílcar Calderón. Ya estaba la plana, el Marciano, estaba Marciano. Y de jurado estaba Escalona. Pero también estaba Rafa Ricardo de jurado. Entonces había una mesa equilibrada, ¿no? Y un periodista, creo que era, o una periodista de Medellín, apellido Quintero, Marina Quintero, que es una investigadora muy reconocida en Colombia de la música vallenata. Y nosotros llegamos muy niños, adolescentes pues, a participar sin ningún padrinazgo ni mucho menos. Y cantamos El Poder de una Canción y estaban varios representantes de varios sellos allí. Y ganamos. Se impuso la canción a La Rosca, que normalmente existe alrededor de todos los festivales del país, lastimosamente. Pero es una realidad que nadie puede desconocer ni negar. Y ganamos con una canción que se llama El Poder de una Canción, que dice así, y de ahí se desprendió cuando nos bajamos. Me acuerdo que nos abordó Codiscos, Sony, casi todos los sellos que estaban allí presentes nos hicieron una invitación. Terminamos grabando en Disco Fuentes y esta fue la canción con la que ganamos. En la historia de la humanidad ha habido rivalidad eterna y sin precedentes, porque el criterio de cada cual para vencer es luchar, pero en forma independiente. Dicen que la unión hace la fuerza y la pugna entre naciones cada día se siente más. Y aunque extraño a muchos les parezca, el poder de una canción ahí nos hace cambiar. Y aunque extraño a muchos les parezca, el poder de una canción ahí nos hace cambiar. Porque quiero que en mi tierra brille el sol para todos por igual. Tierra, mirada y son. Con Venancio García Solís.